fiesta mágica. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hacer un pan esponja que es el que se utiliza para el pastel de 3 leches. Es una receta muy fácil de hacer y además el resultado es perfecto. Suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más recetas gratis como esta. Para preparar este bizcocho necesitamos 6 huevos grandes a temperatura ambiente, 3/4 de taza de azúcar, 1 taza y 1/4 de harina de todo uso, 1,5 cucharaditas de royal o polvo para hornear y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Este es el molde que voy a utilizar. El molde mide 25 centímetros de diámetro o 10 pulgadas y voy a ponerle una base de parchment paper o papel para hornear. En un recipiente vamos a mezclar la harina con la 1,5 cucharadas de royal o polvo para hornear. Movemos un poco y reservamos para más tarde. Ahora es el momento de precalentar el horno a 170 grados centígrados. Vamos a batir los huevos con el total del azúcar. Esto lo vamos a hacer con el batidor de globo, que es este, no importa si lo haces a mano o de pedestal, este es el que vas a usar, porque el globo nos ayuda a introducir la mayor cantidad de aire posible, que es lo que queremos en nuestra mezcla. Vamos a batir a velocidad bajita en un inicio y poco a poco vamos a ir subiendo la velocidad hasta que quede en velocidad alta. Aquí yo voy a batir por unos 3 minutos más o menos hasta lograr una mezcla un poco más clara pero que aún sigue líquida. Ahora es el momento de poner nuestras 2 cucharadas de vainilla. Si tú estás batiendo con batidora de mano, seguramente vas a tardar algunos minutos extras, pero no te preocupes, lo importante es que en cada paso logres la misma consistencia que yo te estoy mostrando. Después de la vainilla, vuelvo a batir enseguida a la velocidad más alta posible por espacio de unos 8 minutos hasta que mi mezcla alcance el punto de letra, que significa que puedes hacer figuras con la mezcla y estas no se deshacen. En total batí por 11 minutos. Entre más burbujas de aire tenga nuestra mezcla, más esponjoso será nuestro pan o nuestro bizcocho. Como siguiente paso vamos a agregar nuestros ingredientes secos que teníamos reservados y los vamos a tamizar, no los vayan a poner así directo por favor para que quede una mezcla muy bonita. Vamos a hacerlo de poco a poco y vamos a ir incorporando con movimientos envolventes ya con una palita. Solo asegúrense de que no se les esconda por allí alguna pelotilla de harina. Y ahora sí vamos a tratar de incorporar perfectamente todos los ingredientes sin sobrebatir. La idea es hacerlo con mucho cuidado y el menor tiempo posible para no destruir nuestras preciadas burbujas de aire. Muy bien, pues así quedó nuestra mezcla y es el momento de vaciarla al molde. Yo puse mantequilla y harina en las paredes y la base la dejé únicamente con el papel de hornear como les había comentado. Ya que está listo movemos un poquito únicamente, pero no damos golpes para no reventar las burbujas. Y voy a hornear a 340 grados Fahrenheit hasta que el palillo salga limpio. El mío tardó exactamente 24 minutos, pero estos tiempos pueden variar según tu horno y el molde que utilices. Dejamos que se enfríe un poco y desmoldamos. Va a salir fácilmente porque tiene el papel, pero si te cuesta trabajo puedes pasar un cuchillito por las orillas. Le quitamos el papelito y vean nada más qué bizcocho nos ha quedado, súper suavecito, bien esponjoso. Recuerden que este no es muy rico para comerse todavía, falta que le pongamos las 3 leches que es lo que le da el sabor. Para que quede más alto lo pueden hacer en un molde más pequeño o hacer doble receta para ponerle relleno. Y si también quieren saber cómo se hacen las 3 leches y la crema chantilly, les dejo aquí en la esquinita el video con la receta. También se los voy a dejar en los comentarios. Cuéntenme si se animan a hacerlo. Les deseo todo el éxito del mundo. Hasta pronto y los veo en el próximo video.